amigos, ¿qué tal? Acá de nuevo con el segmento Caminemos por la Historia. Como les había comentado la vez pasada, hoy quiero tratar el tema que está muy de moda en estos momentos, donde el empoderamiento que se le ha estado dando a la mujer creemos que es algo nuevo, algo reciente, pero después de que vean el programa entenderán desde cuándo la mujer ha sido y ha tenido ese poder y utilizado la condición misma para salir y lograr sus metas. Antes que nada, quiero hacer unos pequeños comentarios al margen del tema, ¿no? Cuando yo hable de sexo, de mujer y hombre, no se refiere a las nuevas maneras de diferenciación, que sexualidad, transgenerización, transvestismo, y no. Me voy a referir meramente a la condición biológica. Hombre con órganos masculinos, mujer con órganos femeninos. Esa es la diferenciación, porque ya ven que ahorita está de moda usar lenguaje inclusivo, que es impolíticamente correcto referirse a las mujeres o a los hombres, y es gramaticalmente estrindoso escuchar los y las tal cosa, ¿no? Esa es una aclaración. Entonces, vamos al tema. Hemos escuchado desde una década más o menos el empoderamiento que se le está dando a la mujer, las circunstancias por las que la mujer está volviéndose más poderosa en los ámbitos cultural, religioso, social, político, económico, financiero y todos los campos habidos y por haber, ¿no? Esto es un poco erróneo y divergente de la mentalidad cuando uno estudia la historia, y más cuando uno estudia la macrohistoria. Bueno, ¿qué es la macrohistoria? La macrohistoria es una condensación del estudio de la historia, pero visto desde un campo global y con muchas ciencias auxiliares: química, biología, cuestiones sociales, arqueología, antropología, arquitectura y muchos otros ciencias y temas auxiliares. Bueno, a lo que vamos. La mujer siempre ha sido poderosa, incluso desde el punto de vista del ADN. Recordemos que la diferencia entre un hombre y una mujer a la hora de nacer nada más es un cromosoma, el cromosoma Y. Eso nos da la diferencia completamente entre el sexo. Pues bien, remontémonos mucho más que la historia, vayamos a la prehistoria. ¿En qué se diferencia la prehistoria de la historia? Bueno, los expertos le llaman historia a partir del momento en que existen vestigios de escritura de las culturas antiguas. Se remontarán a unos 4.000, 4.500 años. Y prehistoria va de ese periodo para atrás hasta la creación, desde la creación del planeta Tierra y de los organismos que fueron apareciendo, mutando y creándose. Pues bueno, se considera que los ancestros de los seres humanos actuales tampoco vienen directamente de un solo derivado, es decir, no de un solo fósil, sino que somos el producto de varios hombres de aquel entonces, de varios primates, o el principal, el Neandertal, pero también intervino en nuestra genética el Cro-Magnon, el hombre de Java, Australopithecus, etcétera, etcétera. Ya no se considera una evolución lineal, sino se considera una evolución ramificada y con posibles cruzamientos entre esas diferentes especies, para llegar a lo que hoy somos. Pues bien, los estudios actuales en las áreas de antropología, en las áreas de zoología, nos permiten comprendernos todavía más. ¿Por qué zoología? El ente, el animal con el que el ser humano está más aparentado son tres primates: el gorila,
el chimpancé, y una especie de chimpancé más pequeño, un chimpancé enano, que se llama bonobo. Al estudiar a esos bonobos, podemos aprender todavía más de nosotros, de cómo evolucionamos, de cómo diferenciamos las cosas. Hasta el siglo pasado, los estudiosos de la antropología y del ser humano definían que el ser humano se diferencia de los demás animales por el uso de las herramientas. Bueno, hoy día se ha visto que los delfines usan piedras para abrir moluscos, los pulpos son capaces de abrir frascos donde se les mete algo de alimento. Los chimpancés acostumbran utilizar unas varitas para sacar termitas y hormigas y comérselas. Los cuervos incluso usan herramientas, los hemos visto en videos de internet, para lograr conseguir alimento, abrir incluso unas cajas de pizza. Entonces, ese concepto de que la diferencia entre el ser humano y un animal es el uso de herramientas queda desechado. Luego, dijeron por ahí algunos científicos, no, lo que diferencia al ser humano de los demás animales es el arte, el sentimiento de que algo bello, eso es arte, me pudiera causar una emoción. Y con el paso del tiempo y con los estudios se van dando cuenta de que, por ejemplo, las ballenas entonan un canto ritual, las aves tienen sus artes de apareamiento, preaparamiento, que consiste normalmente en que el macho se esponja, manifiesta todas sus plumas muy bellas, y es una manifestación de arte. Y últimamente hemos visto también que hay elefantes que toman un pincel, hay chimpancés que dibujan, hay chimpancés que colorean y se identifican. Entonces también queda desechada la hipótesis de la diferenciación entre un animal y el ser humano, que sea el arte. ¿A qué voy con esto? A que finalmente somos más animales de lo que parecemos, aún sin humanizar a los mismos animales. Hace 70,000 años casi, en las estepas y las sabanas de África, se da la revolución cognoscitiva, como se llama. Los ancestros del Homo sapiens comienzan a desarrollar una metodología de comunicación, obviamente muy rudimentaria, quizás sonidos guturales, quizás herramientas muy primitivas, aún no se conocía el fuego. Los ancestros del sapiens no eran en primera instancia recolectores o frugívoros, éramos carroñeros, es decir, nuestros ancestros se conformaban con lo que otras bestias dejaban. Cuando los animales grandes carnívoros saciaban su apetito, iban nuestros ancestros a recoger la carne cruda y poder alimentarse de ella. Durante esa evolución, y está comprobado que las mujeres, las hembras de esas especies, se aglutinaban en pequeños clanes para poder lograr sus objetivos. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, hábilmente controlaban a un macho alfa, que ese macho alfa peleaba no solamente por defender el territorio, sino peleaba con otros machos para que su ADN y sus genes no fueran transmitidos a través del apareamiento. Entonces, el macho alfa ganador, las hembras lo premiaban permitiendo que se apareara con ellas, ¿sí? Desde allá comienza el empoderamiento femenino, ¿ok? Más adelante, esos clanes de hembras evolucionan. Y cuando llegamos a la parte prehistórica, donde ya el hombre utiliza herramientas y el hombre trata de explicar los fenómenos naturales por los que atraviesa y crea divinidades en ese sentido, las primeras divinidades son femeninas.
y tiene una razón de ser. No había milagro más grande en aquel entonces que el mismo nacimiento de la vida. Hoy nuestra esperanza de vida es de 74 años, 76 años, 78 años en algunos países. Por cierto, la mujer tiene mayor esperanza de vida que los hombres hasta la fecha. Sin embargo, en aquel entonces estamos hablando de homínidos. Si la esperanza de vida les iba bien, era de 12, 14, 20 años si acaso. Entonces, ¿qué tenían que hacer en ese sentido? Protegerse y reproducirse de una manera mayoritaria para poder seguir trascendiendo. Y la única manera de reproducirse era con el apareamiento de un macho que sea fuerte, que era valiente y que era defensor de toda el clan. No podemos hablar todavía de una tribu, ¿no? De un grupo nada más. Los machos alfa tenían la principal función de defender, de proteger, de cuidar el clan. Pero ¿qué hacían las hembras? Las hembras tenían el papel fundamental y primordial de atender a los nacidos en ese clan. Y no necesariamente el concepto de madre se pudiera aplicar ahora, sino que el bebé era cuidado por todas las hembras del clan. El bebé era protegido de todas las hembras del clan, amamantado inclusive. Recordemos que todavía eran animales con pelos, todavía no había una evolución a ser un homo, sino eran unos homínidos. Entonces, para estos homínidos, como para muchos años después, hasta la prehistoria, el milagro más grande que hubo siempre fue el de la vida, el nacimiento, porque eso les permitía continuar, porque eso les permitía trascender de una generación a otra, y sin que ellos lo supieran, porque esos son de los eternos misterios de la bioquímica, transferir sus genes y sus ADNs mediante el apareamiento y el ADN con sus características particulares. Las hembras buscaban un macho fuerte porque pretendían también que sus hijos salieran y fueran como el padre. Pero además, como el macho alfa dominaba a los demás machos, salían ellos en busca de alimentación, carroña, frutos, raíces, hierbas. Y todo el clan de hembras se quedaba al cuidado de la prole, de la generación de bebés que había. Al principio de lo que vienen siendo las religiones, la principal figura siempre fue una mujer, la diosa madre, la diosa tierra, la diosa Gea. Lo vemos en muchas figurillas de barro que se han rescatado en lugares tan disímbolos como en Turquía, en Georgia. La más famosa es la dama de Elche. Elche es un pueblito allá en España que nos muestra una figura hermosamente tallada, labrada, de una mujer en plena gestación. Y como esa figura encontramos muchas más, ¿no? Entonces, ese empoderamiento femenino no viene de una década para atrás, viene de una evolución de hace 70,000 años, y cuando la historia ya se transcribe es cuando podemos ver ya nombres y ya ver rituales donde siguen siendo las diosas las principales figuras, las divinidades, antes de que el varón, el sacerdote, el rey, el emperador, argumentando pues que él conquistó el territorio, argumentando de que ellos se iban a la guerra, argumentando de que gracias a ellos tenían el territorio, va cambiando la posición social del matriarcado hacia ese patriarcado, con notables excepciones en la historia, por supuesto. Tenemos en todas las culturas mujeres que siempre se dieron en la condición de batalla. Tenemos en los egipcios a la
faraona Nefertiti, tenemos a la famosa Mulan en el Imperio Chino, que es característica de Disney. Más adelante tenemos zarinas, tenemos reinas, tenemos muchas mujeres científicas, Marie Curie, pero siempre permanecían apagadas por la figura masculina. Tan es así que en casi todos los países comienza el nombre de una mujer, pero siempre con una codependencia de alguna familia. O sea, el nombre de la mujer apegado a un apellido que era el del padre, y al momento de casarse pasaba a ser del esposo. Si era viuda pasaba a ser del hijo, pero ellas no tenían esa personalidad política per se. Y hasta hoy lo podemos ver en nuestra cultura, por ejemplo en México, ¿no? María López de Pérez, hasta la fecha. En Estados Unidos el segundo apellido siempre es la familia del varón la que se va a representar, y en casi todos los países sucede eso. Políticamente es independiente de la cuestión biológica. La mujer ha demostrado con el paso del tiempo que se enferma menos, que tiene más probabilidades de vida, que siempre está a la búsqueda de nuevas experiencias diferentes y que tiene más ingenio y creatividad porque lo lleva en su ADN. Imaginémonos hace 70,000 años que llegaba el cazador y le asentaba allá en el piso los huesos de una jirafa, ¿no? Pues el clan de hembras tenía que ver qué hacer, cómo alimentar a toda, no sé, 10, 12, 15, 20 individuos con lo que ellos llevaban, como hasta la fecha. La mujer le dan una gastada, un ingreso por la pareja, marido, esposo, y ella tiene que ver y estirar ese famoso gasto que es, insisto, viene desde épocas anteriores, mucho anteriores a la historia. Pues hasta aquí aceptamos comentarios, dudas, aclaraciones allá en la página de Tu Mundo. No nos dejen de ver para el siguiente programa. En el siguiente programa vamos a cambiar un poco, dejar a un ladito la historia y vamos a ver un poco de mitología. Y vamos a comenzar con algo de mitología griega, que es una de las mitologías más ricas y mejor documentadas históricamente. Hasta luego.